Mientras los ojos del mundo permanecen fijos en las llanuras heladas de Europa del Este, una tormenta mucho más volátil se está gestando en las aguas cálidas y traicioneras del Medio Oriente. La administración del presidente Donald Trump se enfrenta a un tablero de ajedrez geopolítico que amenaza con incendiarse en cualquier momento. Lejos de las cámaras y los discursos habituales, la maquinaria de guerra más formidable del planeta ha comenzado a moverse. No se trata de un ejercicio rutinario ni de una demostración vacía, es un despliegue de fuerza bruta diseñado para enviar un mensaje inequívoco a la República Islámica de Irán. Washington ha decidido aplicar una estrategia de diplomacia muscular, una táctica de alto riesgo que busca intimidar al adversario con una superioridad militar abrumadora mientras mantiene entreabierta, aunque sea ligeramente, la puerta del diálogo para evitar una catástrofe total. El 22 de enero, desde la soledad del Air Force One, el presidente Trump confirmó lo que los satélites de inteligencia ya habían detectado. Una fuerza naval de escala masiva avanza implacable hacia el Golfo Pérsico. La joya de la corona de esta armada es el grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln, una fortaleza flotante que ha sido redirigida desde el Teatro de Operaciones de Asia-Pacífico, acompañada por una escolta letal de destructores y escuadrones de cazas de última generación. Los funcionarios de defensa en el Pentágono no ocultan la gravedad de la situación. Se está considerando seriamente el despliegue adicional de sistemas de defensa aéreo avanzados en la región, anticipando que el cielo podría iluminarse pronto con fuego hostil. Sin embargo, la narrativa oficial desde la Casa Blanca intenta caminar por la cuerda floja. El presidente insiste en que esta concentración de acero y pólvora es puramente preventiva, una medida necesaria para prepararse ante cualquier escenario, no una orden directa de ataque. Trump ha enfatizado que su deseo no es ver sangre derramada en un nuevo conflicto armado, pero sus ojos están clavados en cada movimiento que realiza Teherán. La raíz de esta escalada no es el petróleo ni el territorio, sino el átomo. La presión militar estadounidense está intrínsecamente ligada a una condición innegociable: el programa nuclear iraní. El mensaje es claro y cortante como el filo de una navaja. A Irán no se le permitirá, bajo ninguna circunstancia, obtener la bomba. El fantasma de junio de 2025 todavía ronda los pasillos del poder. Si Teherán cruza la línea roja, las operaciones militares a gran escala, similares a los ataques aéreos quirúrgicos contra las instalaciones nucleares iraníes del año pasado, dejarán de ser un recuerdo para convertirse en una realidad recurrente. La ansiedad en Washington está fundamentada en el silencio. Un informe alarmante del Organismo Internacional de Energía Atómica revela que han pasado más de 7 meses sin que los inspectores puedan verificar las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán. Esta ceguera temporal ha creado un vacío de información aterrador, alimentando el temor entre Estados Unidos y sus aliados de que, bajo el manto de la oscuridad y lejos de las miradas internacionales, las centrifugadoras iraníes estén girando a toda velocidad, acelerando el paso hacia la capacidad de armas nucleares. Mientras la presión se intensifica desde el exterior, los cimientos de la República Islámica crujen bajo el peso de una crisis interna devastadora. Teherán no solo mira con recelo hacia el horizonte marítimo plagado de buques estadounidenses, sino que también vigila nerviosamente sus propias calles. Aunque el régimen anunció recientemente la cancelación de las ejecuciones de varios manifestantes en un intento desesperado por calmar las aguas, la estabilidad social pende de un hilo. Las heridas de las últimas protestas siguen abiertas y sangrando, disturbios que dejaron un saldo escalofriante de más de 3.000 muertos y una sociedad profundamente fracturada y vulnerable. Washington, consciente de esta debilidad estructural, ha calculado su movimiento con frialdad quirúrgica. Desplegar su maquinaria de guerra justo cuando el adversario está más dividido no es solo una táctica militar, es un golpe psicológico diseñado para romper la voluntad del régimen y sembrar el pánico entre la población y la élite gobernante.
Sin embargo, acorralar a un animal herido suele ser una apuesta peligrosa. Lejos de amedrentarse, la respuesta de Irán ha sido un rugido de desafío. Las fuerzas de línea dura, encabezadas por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, han elevado la retórica belicista a niveles ensordecedores, creando una atmósfera de preguerra que asfixia la región. Desde los altos mandos militares en Teherán se ha enviado una advertencia directa y sombría tanto a Washington como a Tel Aviv. No cometan el error fatal de subestimar el poder persa. En una declaración que resuena con ecos de conflictos pasados, los líderes de la Guardia Revolucionaria han afirmado que sus fuerzas están en el nivel máximo de alerta de combate, con el dedo ya puesto en el gatillo, esperando solo una señal para desatar el infierno. Esta postura inflexible no es solo para el consumo externo, es una maniobra crítica de supervivencia política interna. Tras la muerte del general Hussein Salami en un ataque aéreo israelí el año pasado, la nueva cúpula militar necesita desesperadamente proyectar una imagen de autoridad inquebrantable. Al declarar su disposición absoluta para ejecutar cualquier orden del líder supremo Ali Yamenei, la Guardia Revolucionaria intenta enviar un mensaje doble. A los enemigos extranjeros que la capacidad de respuesta militar de Irán sigue intacta, y a los disidentes internos que el puño de hierro del Estado no ha perdido ni un ápice de su fuerza. Irán quiere dejar claro que, a pesar de las turbulencias en sus calles y los portaaviones en sus costas, su maquinaria bélica está lista para convertir cualquier agresión en una guerra regional total. La retórica incendiaria de los generales iraníes no surge en el vacío. Es una cortina de humo densa lanzada para oscurecer una de las heridas más profundas en la historia moderna de la nación. Esta advertencia de guerra total llega inmediatamente después de que Irán atravesara 2 semanas de convulsión social a finales de 2025, una crisis interna sin precedentes que sacudió los pilares de la República Islámica. Por primera vez, en un acto de transparencia inusual pero macabra, Teherán hizo públicas las cifras oficiales de la tragedia: 3.117 vidas perdidas. Sin embargo, detrás de las estadísticas frías se esconde una maniobra política astuta. La Fundación de Mártires y Veteranos ha clasificado a las víctimas con una precisión burocrática diseñada para reescribir la historia. Más de 2.400 son considerados mártires, defensores del régimen o inocentes, mientras que al resto, cerca de 700, se les ha etiquetado como agentes sediciosos respaldados por potencias extranjeras. Esta narrativa oficial tiene un propósito claro: legitimar la represión brutal y canalizar la ira popular hacia un enemigo exterior. Al pintar a los manifestantes como peones en un complot orquestado por la CIA y el Mossad, el régimen busca transformar el descontento interno en fervor nacionalista. Es la vieja táctica de unificar a una nación dividida bajo la bandera del miedo al invasor. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria utiliza esta amenaza inminente en las fronteras para exigir lealtad absoluta y silenciar cualquier disidencia, presentando la unidad militar como la única barrera entre la soberanía iraní y el caos importado de Occidente. En este juego de espejos, la memoria histórica es un arma. Los comandantes iraníes invocan constantemente el conflicto de 12 días con Israel del año pasado como una advertencia sombría para sus adversarios. La lección que intentan impartir es que Irán no es un enemigo que se rompe fácilmente. Han estudiado a sus oponentes, han sangrado con ellos y creen poseer la capacidad de infligir un dolor mucho mayor si Washington decide cruzar el Rubicón. Con la Guardia Revolucionaria catalogada como organización terrorista por potencias como Estados Unidos, Canadá y Australia, la presión internacional es asfixiante. Pero para Teherán, mantener el dedo en el gatillo no es solo una postura militar, es un escudo psicológico vital. Es una señal de que cualquier intento de Occidente de aprovechar el caos interno para lanzar un ataque preventivo contra sus instalaciones nucleares se encontrará con una respuesta apocalíptica. La confrontación actual entre la colosal armada estadounidense y las fuerzas de la Guardia Revolucionaria ha transformado el Golfo Pérsico en una zona cero de tensión insoportable. La región se encuentra en un equilibrio extremadamente precario, donde la paz pende de un hilo cada vez más delgado.
Los analistas advierten que bastaría un solo error minúsculo, una lectura equivocada de las intenciones del enemigo o un fallo en la cadena de mando de cualquiera de los dos bandos para detonar una espiral de violencia incontrolable en este año 2026. El margen para la diplomacia se ha estrechado tanto que las amenazas ya no son veladas, sino directas y personales, apuntando a la cabeza misma de los estados. El ambiente se volvió aún más tóxico el día 20, cuando el general Bonfa Sekchi, portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, lanzó una advertencia que heló la sangre de los observadores internacionales. Su mensaje fue tajante. Cualquier intento de Washington de atentar contra la vida del líder supremo Ali Jamenei sumergirá al enemigo en un mar de fuego. Teherán ha dejado claro que en tal escenario no existiría ningún refugio seguro para las fuerzas estadounidenses en toda la región. La Comisión de Seguridad Nacional de Irán ha elevado la apuesta al máximo nivel, declarando que un ataque contra Jamenei no sería visto solo como una agresión nacional, sino como una declaración de guerra contra todo el mundo islámico, con el potencial de desencadenar una yihad a gran escala que trascendería las fronteras de Irán. La respuesta desde la Casa Blanca no se hizo esperar y fue igualmente apocalíptica. El presidente Donald Trump, fiel a su estilo de contraataque máximo, emitió un ultimátum devastador. Advirtió sin rodeos que Irán sería borrado de la faz de la tierra si se descubre cualquier conspiración para asesinarlo. Este intercambio de amenazas existenciales revela un callejón sin salida diplomático absoluto. Ya no se discuten solo sanciones o acuerdos nucleares. La conversación ha descendido a la supervivencia física de los líderes de ambas naciones como condición previa para cualquier movimiento futuro, creando un escenario donde el orgullo personal y la estrategia de Estado se mezclan peligrosamente. A pesar de que el presidente Trump evoca constantemente la imagen de una armada invencible surcando los mares, los expertos militares han comenzado a señalar las grietas en la armadura estadounidense en el Medio Oriente. La realidad logística impone limitaciones objetivas que la retórica política no puede ocultar. Debido a la imperiosa necesidad de redistribuir fuerzas hacia otros puntos calientes del globo, como el Mar Caribe y la península de Corea, el número actual de portaaviones y baterías de misiles Patriot en la región es inferior al que había hace apenas 6 meses. Sin embargo, subestimar la capacidad de proyección de poder del Pentágono sería un error fatal. La ausencia de una cubierta de vuelo no equivale a impotencia. Washington conserva la capacidad de desatar una tormenta de fuego mediante misiles de crucero Tomahawk lanzados desde su red de destructores, o desplegando escuadrones de cazas desde sus bases estratégicas en Jordania, Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Además, la amenaza de los bombarderos estratégicos de largo alcance, capaces de despegar desde el continente americano para golpear objetivos nucleares en Irán, sigue siendo una carta letal sobre la mesa, tal como se demostró en junio del año pasado. Por otro lado, la República Islámica ha demostrado no ser un adversario que se deje doblegar fácilmente. Los análisis de seguridad internacional estiman que Teherán ha amasado un arsenal formidable de más de 3.000 misiles balísticos con un alcance de entre 1.300 y 2.000 kilómetros, complementados por decenas de miles de drones de ataque de precisión. Lo más inquietante es la resiliencia de su infraestructura. Las plataformas de lanzamiento ocultas en las profundidades de las montañas están siendo restauradas a un ritmo vertiginoso tras la guerra de 12 días del año pasado. Pero la pieza más frágil en este tablero de ajedrez no es Estados Unidos ni Irán, sino Israel. La mayor preocupación estratégica radica en la capacidad defensiva del Estado hebreo. Tras el conflicto de junio de 2025, los inventarios de misiles interceptores de Israel y los sistemas Patriot suministrados por Estados Unidos han sufrido un desgaste significativo. El temor es que un ataque coordinado de alta intensidad por parte de Irán pueda saturar y penetrar el escudo defensivo actual. Esta vulnerabilidad explica la paradoja del primer ministro Benjamin Netanyahu.
un líder conocido por su línea dura contra Irán, que irónicamente ahora aconseja a Washington extremar la precaución, consciente de que Tel Aviv sería el pararrayos que recibiría la primera descarga de una represalia devastadora. Dentro de los pasillos del poder en Washington, la estrategia está lejos de ser monolítica. Mientras los tambores de guerra resuenan en el exterior, en el círculo íntimo de la administración existe una división táctica palpable. El vicepresidente J.D. Vance encabeza una facción que prioriza una campaña de máxima presión económica y diplomática, diseñada para estrangular a la economía iraní y forzar su regreso a la mesa de negociaciones nucleares, en lugar de precipitarse hacia un conflicto armado total que podría empantanar a Estados Unidos durante otra década. Esta prudencia estratégica se refleja en movimientos silenciosos pero reveladores sobre el terreno. Lejos de los titulares, el Pentágono ha comenzado a retirar discretamente a personal no esencial de bases altamente sensibles, como Al-Udeid, en Qatar. Esta retirada táctica es un reconocimiento tácito de la vulnerabilidad de estas instalaciones ante la amenaza iraní de atacar infraestructuras petroleras y militares en el Golfo si se desatan las hostilidades. El mundo contiene la respiración no solo por el temor a la destrucción física, sino por el espectro de una catástrofe económica global. Una guerra abierta en el estrecho de Hormuz no sería solo un desastre regional, sería un infarto masivo para la economía mundial. Los expertos en energía y geopolítica advierten que la interrupción del flujo de crudo podría disparar los precios del barril a niveles históricos, desatando una ola inflacionaria que golpearía desde Wall Street hasta los mercados emergentes de Asia y Europa. En este escenario, tanto Washington como Teherán están jugando sus cartas más fuertes, exhibiendo su poderío militar en un despliegue de disuasión de alto riesgo. Es una lanza macabra, donde cada movimiento busca intimidar al oponente sin cruzar el punto de no retorno. Al final, la interrogante que define este año 2026 no es quién posee el ejército más poderoso, sino si la racionalidad puede prevalecer sobre la pasión. La verdadera amenaza no es la maldad calculada, sino la incompetencia o el error humano. La pregunta que mantiene despiertos a los líderes mundiales es si los canales de comunicación de emergencia y la logística diplomática son lo suficientemente ágiles para frenar un error de cálculo antes de que se convierta en una orden de lanzamiento. En un entorno donde las amenazas de aniquilación mutua y borrado del mapa se han normalizado, el margen de error ha desaparecido. El mundo observa, esperando que esta partida de ajedrez nuclear no termine en jaque mate para todos.